El Evangelio que leímos de San Mateo nos coloca en el comienzo mismo de la vida pública de Jesús. Y si ustedes van viendo cómo en el año se va desarrollando la liturgia, desde la palabra, a partir de este domingo o este fin de semana, comenzamos justamente eso, la vida pública de Jesús, que va a comenzar solemnemente con el bautismo de Jesús en el Jordán por Juan el Bautista. Desde ese momento comienza la vida pública del Maestro, que vamos a ir viendo paso a paso y que ahora en el Evangelio que leímos tenemos como una especie de adelanto. Efectivamente, el ministerio público de Jesús se va a dar cuando es arrestado Juan el Bautista. Es decir, aquellos que seguían a Juan, que eran multitudes, se encuentran con que Juan ha sido arrestado. Herodes lo pone preso y de alguna manera entonces este movimiento religioso tan importante queda como desconcertado, desorientado. Y a partir de allí entonces Jesús comienza ese andar por los distintos poblados, predicando, nos dice el texto, en las sinagogas. Vamos a tratar de prestar atención a algunos detalles porque me parecen significativos. El primero de todos esos detalles es dónde se ubica geográficamente este comienzo de la vida pública de Jesús. Y la realidad es que es bien al norte del territorio de Israel. Los lugares más alejados del territorio, como si les dijera en la Argentina, en La Quiaca, ya bien al norte, bien al norte. Una zona fronteriza con otros pueblos, y al ser fronteriza también era un lugar donde el paganismo estaba mezclado con la fe del pueblo de Israel. Así que no era tan clara esa realidad como lo era más en el sur, en la Judea. Es decir, estamos en un territorio semipagano. Por eso le llama Galilea de los gentiles, Galilea de los paganos. Y cuando el pueblo de Dios entra en la tierra prometida, las 12 tribus de Israel, como ustedes saben, las 12 tribus son los 12 hijos de Jacob. Y estos hijos, había algunos hijos que eran hijos de una de las mujeres de Jacob y otros de la otra mujer. Una de ellas era la preferida y la otra se la habían impuesto.
Entonces, de acuerdo a cómo era la relación con Jacob, también va a ser la importancia de los territorios que le van a dar a cada uno de estos hijos. Pero había también otros hijos que eran hijos de esclavas, o sea, no eran como los otros sus esposas, eran hijos de esclavas. A estos hijos de esclavas le dieron el peor territorio, bien al norte. Zabulón y Neftalí son dos de los hijos de Jacob, pero no hijos de sus mujeres, sino de sus esclavas. Por eso el texto dice del profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, el mar de Galilea, país de la Transjordania, Galilea de los gentiles. Este pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. Así nos describe el profeta Isaías el comienzo de la vida pública de Jesús allí en el norte. Es como que la opción que hace Jesús va a ser buscar a los últimos y desde los últimos comenzar su vida pública. Y comienza, como nos dice el texto de hoy, recorriendo las sinagogas, es decir, los lugares donde en los pueblos se juntaban los israelitas cada sábado para hacer sus celebraciones, escuchar su palabra, compartirla, rezar los salmos, cantar, alabar a Dios y todo lo que se desarrollaba allí en las sinagogas. Allí va Jesús a las distintas sinagogas de los distintos pueblos y allí proclama esto por eso aparece esta palabra: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. O el reino ha llegado, se ha acercado a nosotros. Y la palabra clave, que va a ser palabra clave de toda la enseñanza de Jesús, es esa: conviértanse. La palabra algo difícil de traducir en el idioma original, es decir, en el griego de los evangelios, la palabra es metanous, que quiere decir cambian la mente, la mentalidad. Como si yo le dijera, nuestra cabecita está mal conectada, hay que conectarla de nuevo. Hay que empezar a mirar todo de otra manera, hay que hacer un cambio de mentalidad. Es decir, para entrar en la buena noticia de Dios, en ese camino, tenemos que cambiar la cabeza. No como el mundo nos presenta las cosas, sino como Dios quiere mostrarnos la realidad. Cambio de la cabeza. Esta predicación que Jesús va realizando por los distintos poblados es lo que hace que su palabra empiece a renovar toda la fe del pueblo de Israel. Algo ha comenzado, algo nuevo ha comenzado. Y a partir de los gestos y de las enseñanzas del Maestro,
no solo hay cambios de mentalidad, sino también hay sanación de los enfermos. Todos los que se le acercaban, dice el texto, sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por toda la Siria, la Siria incluso estamos hablando ya fuera del territorio de Israel, y le llevaban a todos los enfermos, afligidos por diversas enfermedades y sufrimientos, endemoniados, epilépticos y paralíticos, él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Ustedes van a ver, a partir de este comienzo de la vida pública de Jesús, que la palabra esta de la conversión es una palabra clave. Y hay otra, que es la del bautismo. Háganse bautizar, conviértanse y crean en la buena noticia. Es decir, para entrar en esta vida pública de Jesús que comenzaremos este fin de semana, hay dos actitudes básicas o dos temas básicos. El primero será el ingreso a esta vida nueva desde el bautismo, y eso supone la fe, supone la conversión. El camino de meternos en una vida nueva, en una cabeza nueva, intentando ver cómo Dios ve las cosas y no como las ve el mundo. Así que entonces estamos ante un desafío muy grande, que comenzaremos este fin de semana con el bautismo, recordando que un día también nosotros fuimos bautizados, nos llevaron nuestros padres a la iglesia y nos dieron este regalo, pero falta ese segundo paso, el de la conversión, cambiar la cabeza. Y de eso se tratará entonces este comienzo del camino, siguiendo al Maestro, así como nos lo presentan los evangelios que vamos a ir leyendo.